Me encuentro en la comunidad Copapayo, en el lugar que hoy en día es el lago Suchitlán. ¿Cuál es su nombre? Ángeles Arriba. Quiero que usted me comente cómo era antes, donde ahora es el lago. Bueno, como allá había de todo. Habían propiedades pues para trabajar y habían también propiedades que eran las donde estaban los caseríos, ¿verdad? Pero como por medio del lago pues desapareció todo, la gente se salió, la gente se fue, ¿verdad? A la fuerza, porque de la manera que sea, el que no se salía se ahogaba, ¿verdad? Las tierras pues eran tierras muy buenas, tierras muy eh, fértiles porque se trataba de la orilla del Lempa. Antes era un río bueno para pescar, había pescado bueno, ¿verdad? A lo que ahora lo que hay, un poquito que hay, no porque no hay, pero lo que hay no sirve, es un pescado chuquilloso, un pescado que en lugar de echar olor echa zumito a hule quemado, ¿verdad? Antes no había un pescado que daba gusto cuando se estaba cocinando en las playas prácticamente. Allí lo que se hacían eran sandillales, ¿verdad? Todo el mes vamos a ver, en octubre, en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo eran vegas fértiles con sandía, tomate, frijol de jote, había de todo. Eso era una vida feliz. Allí sí vivía bien, uno lo bajaba a comprar. Por, por unos 10 centavos le llenaban la chula de tomates. Antes no se daban estas crisis que tenemos ahora. Vea, allí era feliz una sandía. No era de esta que estamos comiendo ahora, era una sandía cubana, sandía nacional, va negra, redonda, pero prácticamente todo diferente a lo que ahora vivimos. Ahora ya no es igual, ¿verdad? No tenemos esa tierra, nos hace falta para trabajar, no tenemos esos baños que antes teníamos por la noche, con toda la gente, con toda la familia, los bajábamos a la playa en el tiempo caliente. Ahora lo que hay son cerros con iscanal, ¿verdad? Porque las playas se inundaron, ya eso no existe. Prácticamente entonces ahí las personas se sostenían acerca de la agricultura. Claro, ahí había milpa, había sandía, había maicillo, había arroz, había jonjolí y todo eso. Y ahí donde actualmente viven, no sé si usted recuerda algunas comunidades, algunas haciendas que existieron ahí. Porque yo, como era un hombre de que aquí nací, aquí viví, de aquí no salía, ¿verdad? Pero estaba la hacienda de Copapayo, ¿verdad? Que se terminó por causa del lago. Estaba la hacienda de, ahí nomás en Suchitoto, para estar la hacienda de, ahí habían dos haciendas, había un sitio y una hacienda. Desapareció la hacienda, ¿verdad? Que era del señor, era de don Paco Quiñones. De las que yo conozco desaparecieron 4 haciendas, ¿verdad? Y dos que les decían el sitio, pero eran como hacienditas, ¿verdad? Pero les decían el sitio. ¿Y ustedes ahí iban a trabajar a las haciendas o cada quien tenía su terreno o las haciendas eran los dueños de los lugares? Mira, ahí en la tierra que eran de las haciendas eran los dueños. Nosotros no íbamos a trabajar en las haciendas, ¿va? Pero otras gentes sí, las gentes vecinas de esas haciendas sí, ahí permanecían trabajando porque habían lechería, habían yucales que molían, había esa temporada de hacer almidón, ¿verdad? Había mucha gente trabajando, ¿verdad? Pero nosotros aquí no, ¿va? Porque vivíamos aquí en esta hacienda de Copapayo, aquí éramos vecinos de ella, aquí molíamos todo el verano, molíamos caña haciendo dulce, ¿verdad? Esa hacienda los hizo falta a nosotros y las otras le hicieron falta a otras gentes, ¿verdad? Y la que era de nosotros aquí, digamos, nosotros decimos que era de nosotros porque aquí ganábamos el salario, ¿va? Cuando había tiempo de trabajar. Quisiera que si usted se recuerda me describiera cómo era el río Lempa. Claro, el río Lempa era un río sagrado, es un río corrido. Habían unas chorreras, le nombraron las chorreras, porque hay una parte de Lempa que era suave, pero habían unas pendientes que había chorrera, va que era pedrero y todo, y que el chiflón era fuerte. Ahí sí había cacarico, había chacalín, eso era rico irse
a toda hora del mediodía a cuevear hasta llenar la cebadera de cacarico. Y si usted me puede decir aproximadamente cuánto tenía el río Lempa de ancho. En el invierno crece un montón, pero en el verano podía tener unos 2 kilómetros. Sí. ¿Cómo era que ustedes se transportaban a través del río Lempa? Digamos que ustedes quisieran ir a Chalatenango, o no sé, tal vez personas quisieran visitar aquí el municipio de Suchitoto. Había una barca. ¿Y cómo se llamaba la barca? Esa es la barca de San Francisco. ¿Y qué les costaba, no sé, para cruzar de un lado a otro? ¿Qué precio tenía? Bueno, ahí era muy barato. Eran 15 centavos por persona pasar. Y cuando iba en el bus, no, pagaba el bus su precio, pero incluido con todos los pasajeros. Si uno pasaba solo, porque ahí para nomás para San Francisco iba, 15 centavos, ¿vale? O sea que existía un bus ¿y cómo hacía para trasladarse el bus? No sé si cruzaba el río Lempa o cómo era antes. El bus se metía a la barca. O sea que subían a la barca del bus y así la gente se podía ir de aquí hacia allá y de allá hacia acá también. Correcto. ¿A usted o a algunas otras personas les dijeron con anticipación de que iban a inundar ahí donde ustedes vivían y que iban a construir una represa y dicho eso, iban a construir un lago? No sé si les dijeron con anticipación. Claro, como primero hicieron, por ejemplo, la compra, la compra de las tierras, aunque no las compraron, fueron regaladas, pero de la manera que sea, con anticipación pasaban ahí, estuvieron perforando. Todo eso era un inicio de la presa y pasaron, de ahí estaban pagando las tierras, le mandaban un recado a uno que fuera a recibir el dinero a Suchitoto. ¿Qué precio tenían las tierras? El lamento de la gente que la tierra había de 100 pesos por manzana. 100 pesos. 200 pesos. Va. Dependiendo, como ellos tenían, para ellos siempre hay calidad de tierra. Hay número 1, hay un 2, hay un 3 y así por el estilo. La tierra más inferior la pagaban a 100 pesos. A ver, ¿y cómo reaccionó la población cuando les dijeron que iba a ser inundado el lugar donde ellos vivían? Mira, la gente, claro, repudiaba mucho, pero en ese entonces no había mucha, como se llama, ayuda para repudiar a como hay ahora, como veo yo por esa presa del Chaparral y la del Cimarrón, que hay un montón de gente que haciendo actividades, haciendo, ¿cómo se llama?, esas caminatas hasta de 8 días contra la presa. Antes nosotros solos, los de aquí, solo teníamos reuniones ahí en San Juan, solo alrededor de que nos dolía, pero Suchitoto tampoco actuó. O sea que prácticamente no hubo muchas personas que se opusieran. Mira, la gente se oponía, pero solo el que perdía. Pero afuera del que perdía nadie lo acompañaba. Reuniones para ese tipo de repudio se hacían en una escuela de agricultura que tenía el padre Inocencio Ala, ¿verdad? El hombre sí trabajó mucho con nosotros, prácticamente no se pudo hacer nada porque solo los que repudiamos o los que queríamos dañados de ahí, no. La gente de afuera no, nunca dijo, pues, acompañémoslo a una manifestación como ahora, no. ¿Cómo fue que les ayudó el padre Inocencio Alas? Dándolos a saber que repudiáramos y que qué podíamos hacer y que nos pudiéramos serios y que cobráramos lo que valía la tierra, pero nada de eso valió. Sí, le compraron el terreno, pero mi pregunta es, ¿hacia dónde las alojaron a ellas? Eso fue en el lugar del Dorado, que le decía que por Chalate. ¿Solamente ahí o fueron a otras comunidades donde se fueron a refugiar? Fueron varios núcleos allí, por ejemplo, estaba el 1, estaba el 2, estaba el 3, estaba el 4, estaba el 5, estaba el 6, dependiendo la gente. La de Copapayo estaba en el 3, ¿sí? Era un, ¿cómo se llama? Una repoblación que le ponían número. Santa Teresa quedó en el 3 y Copapayo. Pero ya me acuerdo como en otros lugares que quedaron en el 1. En el 1, pero es afuera, ya del río Chacahuaca para allá. O sea que nosotros no nos hemos ido para allá.
Pero yo le quiero decir que la gente que se fue, allá les hicieron casa. Y para usted, ¿cuáles fueron las pérdidas que ocasionó al inundar ahora ahí donde es el lago? O no sé si hubo algún beneficio. En ningún momento beneficios, ¿cómo iban a haber si la tierra donde nosotros trabajamos es la que se inundó? ¿Cómo van a haber beneficios cuando le están quitando a donde trabaja? ¿Cuándo va a haber beneficios cuando se inundó la hacienda de donde molíamos caña? Aquí hacíamos el verano ganando dinero, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Cultivando lo hacíamos también en las mismas tierras que se inundaron, ¿verdad? Pero no hemos tenido ninguno. ¿Cuánto era el salario que ustedes ganaban? Mira, en ese entonces se ganaba un colón. ¿Un colón por día? Un día se trabajaba hasta las 11, días se trabajaba hasta las 10, dependiendo. Bueno, muchísimas gracias, don Ángel, por su colaboración, se le agradece.